Continuemos con el curso de dinámica de estructuras y de ingeniería sísmica. Pasemos ahora a otro ejemplo. El ejemplo de un edificio de un piso que puede estar sometido a torsión, traslación y torsión. Los grados de libertad en su centro de masas, que coincide con el centro geométrico que estamos indicando en este momento, son desplazamiento en X, desplazamiento en Y y rotación de eje vertical, rotación de eje Z. Las dimensiones de esa planta rectangular son L, es la distancia entre los diferentes pórticos que constituyen esta estructura tridimensional, de tal manera que tenemos 4L en dirección X y 2L en dirección Y. El peso es de 300 toneladas, la longitud L es de 6 metros, K sub 0 es 12,5 toneladas sobre centímetro. K sub 0 representa la rigidez lateral de estos planos resistentes, en este caso pórticos. Es decir, vamos a considerar que este edificio, que es una estructura 3D, está realmente, para propósitos de simplificar los cálculos, su estructura 3D está constituida por un conjunto de planos resistentes 2D. Es decir, hay un pórtico C cuya rigidez lateral es 2 veces K sub 0. Hay un pórtico en el eje B cuya rigidez lateral es la misma. Y hay un pórtico en el eje A con la misma rigidez lateral de 2 K sub 0. En la dirección Y tenemos un pórtico en el eje 1 que tiene una alta rigidez de 20 K sub 0. En el eje 2 tenemos un pórtico que tiene una rigidez lateral de K sub 0 y es la misma en los pórticos 3, 4 y 5. De tal manera que decimos que cada pórtico de estos, por ejemplo el pórtico 1, tiene rigidez en su plano, pero despreciamos la rigidez que pueda tener él fuera de su plano. Entonces, esta estructura 3D está constituida por un conjunto de pórticos 2D, cada uno de ellos solo tiene rigidez en su plano. De esa manera es muy fácil determinar la matriz de rigidez de la estructura y en este caso particular, por ser todos los pórticos ortogonales, ese resultado es bastante aproximado con el resultado que obtendríamos determinando la matriz de rigidez de la estructura 3D. G es 981 centímetros sobre segundo cuadrado, que lo utilizamos para pasar de pesos a masas. Comencemos con la matriz de masa de nuestro edificio. Eh, Estas son los grados de libertad. Las coordenadas las ordenamos primero la UX, luego UY, luego la rotación UTITA. Por lo tanto, las masas son M asociada a UX, M asociada a UY y J o masa torsional asociada a UTITA. La J la calculamos como la masa entre 12 que multiplica a Lx al cuadrado más Ly cuadrado. Ya mostramos de dónde proviene esta fórmula para el caso de una losa rectangular con masa uniformemente distribuida. Y dando valores numéricos de masa y de L, encontramos que la matriz de masa tiene 0,30 toneladas por segundo cuadrado sobre centímetro. En la diagonal viene el siguiente término, 0,30 igualmente toneladas segundo cuadrado sobre centímetro. Y por último, la masa rotacional son 18,35 por 10 a la 4 toneladas por segundo cuadrado por centímetro. Es una matriz entonces diagonal porque las coordenadas están en el centro de masa. Este es el modelo que utilizan los programas computacionales. Coordenadas en los centros de masa, las matrices de masa resultan ser diagonales. Veamos ahora la matriz de rigidez. De nuevo, ya sabemos que por haber tres coordenadas
vamos a tener una matriz de 3 por 3. La primera columna de la matriz de rigidez la obtenemos haciendo Ux igual a 1 y 0 los otros dos grados de libertad. Eso quiere decir que los coeficientes de la matriz kxx es la fuerza que debemos aplicar en esta dirección para producir ese estado de deformación junto con la fuerza kyx y la fuerza, el momento torsor Kθ x. Este edificio, por ser simétrico en esta dirección K, en esta dirección X, es muy fácil notar que KXX es 2K sub 0 más 2K sub 0 más 2K sub 0, 6K sub 0 es la suma de las rigideces laterales en la dirección X, y por la simetría notamos que KYX tiene que ser 0 y Kθx también es 0, simplemente porque los pórticos ortogonales no sufren desplazamiento y no sufren, por tanto, no están sujetos a fuerzas laterales. Esa es la razón por la cual KYX vale 0. La razón por la cual Kθx vale 0 es simplemente por la simetría. Basta observar que si la fuerza en el plano resistente C es la misma fuerza que en el plano resistente A, sus momentos alrededor del centro de masa se cancelan por tener signo contrario, con lo cual la fuerza Kθx resulta ser igual a 0. Vamos a determinar la segunda columna de la matriz de rigidez. Supongamos que esta es la planta de nuestro edificio, al cual le hemos impuesto ese estado de desplazamiento 0 en dirección X, 1 en dirección Y y 0 rotaciones. Entonces, las fuerzas que hay que aplicar en el centro de masa para mantener ese estado de desplazamientos son KXY, KYY y KθY, que es un torque. Dado que el edificio se ha trasladado en dirección Y una unidad, ningún pórtico X ha tenido desplazamiento, porque ese desplazamiento es 0. Por tanto, no estamos indicando en la figura los pórticos X para hacerla más sencilla. Solo estamos indicando los pórticos en dirección Y. El pórtico más a la izquierda se desplazó una unidad, como tiene una rigidez de 20K sub 0, sobre él actúa una fuerza de 20K sub 0. El pórtico a continuación también se desplazó a una unidad, su rigidez es K sub 0, por lo tanto la fuerza sobre él es K sub 0. Y así sucesivamente con los pórticos siguientes que tienen la misma rigidez K sub 0. Estamos mostrando las fuerzas sobre la losa, porque los pórticos se fueron hacia arriba en la figura y ellos reaccionan con una fuerza con sentido contrario sobre la losa. De esta manera que lo que estamos mostrando aquí es un cuerpo libre de la losa sometida a unas cargas externas Kx, Y, KY, Kθy y a unas fuerzas internas que son las reacciones que provienen de los pórticos. Esas fuerzas deben estar en equilibrio, por lo tanto podemos establecer el equilibrio en la dirección X, sumatoria de fuerzas en dirección X es igual a 0 y nos damos cuenta entonces que KXY tiene que ser igual a 0, sumatoria de fuerzas en la dirección Y es igual a 0, por lo tanto KYY será igual a 20
más 1, 2, 3, 4, 24 K sub 0. Y ahora tomamos momento en el centro de masas, o en cualquier punto, pero en el centro de masas es más sencillo, para obtener el torque, que es la última fuerza que nos falta, que es K tita Y. Sumatoria de momentos en el centro de masas es igual a 0. Comencemos con K tita Y, le damos sentido positivo antihorario, y luego la fuerza 20K sub 0, que genera un momento de 20K sub 0 multiplicado por 2L, que es la distancia al centro de masa, más el siguiente pórtico, que es el pórtico que tiene una rigidez K sub 0, una fuerza K sub 0, por lo tanto es un momento que vale K sub 0 por L, menos el siguiente momento de la siguiente fuerza K sub 0L, menos el último pórtico que ejerce un momento en el centro de masa, que es K sub 0 por 2L. Todo esto es igual a 0, de donde obtenemos que K tita Y es igual a menos 38 K sub 0 por L. Hemos encontrado entonces los coeficientes de la matriz de rigidez que corresponden a la segunda columna de dicha matriz. Es decir, KXY igual 0, KYY igual 24K sub 0 y K tita Y igual menos 38K sub 0 por L. La tercera y última columna de la matriz la determinamos de manera similar. Ahora aplicamos el vector de desplazamiento adoptando valores 0, 0, 1, es decir, aplicamos una rotación unitaria manteniendo fijo el centro de masas. Como consecuencia, los planos resistentes ahora en dirección X van a experimentar una traslación y por lo tanto van a experimentar fuerzas y a reaccionar sobre la losa. Esto ocurre con los planos resistentes C y A, no así con el B, puesto que por pasar por el centro de masa no experimenta ninguna traslación. Análogamente con los pórticos en dirección Y, pórticos 1, 2, 4 y 5 se van a trasladar 1 y 2 con sentido contrario a 4 y 5 por la rotación en sentido antihorario. El pórtico 3 no experimenta traslación, por lo tanto no está sujeto a ninguna fuerza. Colocando esas fuerzas de reacción del pórtico sobre la losa, es posible entonces por equilibrio determinar los valores de los coeficientes de rigidez faltantes. Kx tita, la fuerza en dirección X, Ky tita, fuerza en dirección Y, y K tita tita, el torque o fuerza en dirección rotacional. Haciendo eso, encontramos los valores que se muestran, los cuales los colocamos en la matriz de rigidez y de tal manera que hemos finalizado nuestro cálculo y aquí mostramos el resultado. Las cargas laterales son iguales a la matriz de rigidez por los desplazamientos laterales. Estos son los coeficientes de la matriz de rigidez que nos conectan las cargas laterales Px, Py, Pθ con los desplazamientos Ux, Uy, Uθ. Apreciamos cómo hay unos ceros en esa matriz que tiene consecuencias importantes. Por ejemplo, la carga X es igual a la rigidez 6K sub 0 por Ux y más nada por la presencia de los ceros. En otra palabra, el desplazamiento X solo
es inducido por la carga Px. Las cargas Py y Pθ no introducen desplazamiento en dirección X. Decimos que el grado de libertad X está desacoplado de los grados de libertad Uy y Uθ. También podemos decir que los grados de libertad Uy y Uθ están acoplados entre sí, porque la matriz que los conecta es una matriz llena. Es decir, al aplicar carga en dirección Y, el edificio se desplaza en dirección Y y se tuerce también. Análogamente, al aplicar un torque, el edificio se tuerce, pero también se desplaza en dirección Y por estar esta matriz llena. Esto desacoplamiento del grado de libertad X con respecto a los otros dos es producto de la simetría del edificio en dirección X. Notamos cómo la rigidez de los pórticos de un lado del edificio es la misma rigidez del otro lado y además están a la misma distancia L. Por tanto, hay una simetría en dirección X y es la razón por la cual al aplicar una carga en dirección X, el edificio se traslada solo en X sin rotar, sin torcerse. En cambio, en la dirección Y del edificio hay una simetría importante que introduce este pórtico muy rígido, cuya valor es de 20 K sub 0, pórtico 20 veces más rígido que los pórticos restantes en la dirección Y. ¿Qué ocurriría si a este pórtico del eje 1 le damos la misma rigidez que los pórticos en los otros ejes 2, 3, 4 y 5? Si hiciéramos ese ejercicio, encontraríamos que hemos diagonalizado ahora la matriz de rigidez, porque estamos introduciendo una condición de simetría alrededor del eje Y. Fíjense que ahora, al colocar K sub 0 en el pórtico del eje 1, hemos hecho simétrico el edificio en dirección Y, en el sentido de que las rigideces de este lado izquierdo, el centro de masa, son las mismas rigideces que del lado derecho y están a las mismas distancias. Por lo tanto, la dirección Y es ahora una dirección, pues un plano de simetría, el plano YZ, así como antes era el plano XZ, también un plano de simetría. La matriz de rigidez es diagonal, con lo que pudiéramos estudiar la respuesta en X independiente de la respuesta en Y e independiente de la respuesta torsional. Los tres grados de libertad Ux, Uy y Uθ decimos que están desacoplados. Aplicar una carga en dirección X solo produce desplazamiento en X. Aplicar un torque solo produce rotación sin desplazamiento X y Y. Análogamente, aplicar una carga en Y solo produce desplazamiento Y sin producir rotación ni desplazamiento en X.